Hola muchachos, buenas tardes. ¿Escuché el audio? Ok, perfecto. Ajá. Si van a poder conectarse todos. Bueno, me escribió uno de los estudiantes que no podía, pero el resto sí se va a poder conectar o no saben. Bueno, en el caso de Mari, ella está en camino a donde ella vive y es lejos, no va a poder entrar. Ah, ok, ok. Yelsi creo que está trabajando y hay otros que también creo que están en lo mismo, pues. Ok. Bueno, tampoco eh, creo que vamos a hablar mucho aquí. Básicamente sobre el video, qué les pareció, recomendaciones, qué dudas tienen, si quedó claro. Bueno, en la parte de ecuaciones es cuando se hicieron los balances de masa en la zona de rectificación y la zona de agotamiento, ¿no? Es a lo que te refieres. De ahí sale una ecuación de una línea recta, pues que es y por b es igual a x por L más xd por D, ¿no? Y la del fondo, que es análoga, solo que en donde va xd por D, disculpen, va menos b por xb. Entonces se resuelve ese sistema de ecuaciones para la recta de la alimentación. Exacto. ¿Cuál era la clave en esa parte? Recuerden que en el punto de alimentación, ¿qué sucede en una recta cuando se cortan? Hay un punto de coincidencia, ¿verdad? Entonces, en ese punto de la recta de la alimentación, la recta de la zona de rectificación y la recta de la zona de agotamiento son iguales las composiciones, ¿sí? En el plato, por decir, en el plato óptimo. Entonces, cuando en la zona de la alimentación, la composición del líquido y la composición del vapor para el componente clave, en el caso, por ejemplo, de etanol agua, el componente clave es etanol. ¿Sí? Que es el que queremos separar porque es el que nos va a brindar eh, un beneficio económico o para algo productivo, ¿sí? Entonces, en ese punto de la alimentación, la composición que hay en la zona de rectificación y la composición que hay en la zona de agotamiento en operación es equivalente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese punto, cuando ustedes trazan el McKay-Till, que van desde el condensador hacia el rehervidor, porque lo trazamos de arriba hacia abajo, si ven que ustedes trazan la recta de rectificación y luego trazan la recta de la alimentación, donde corta ese punto, eso es un punto de la zona de agotamiento, ¿cierto? Y con el punto de XB en la recta Y igual X, trazan la recta de la zona de agotamiento y proceden a trazar las etapas. ¿Recuerdan eso? De McKay-Till. Sí, Sí. sí. Ok, bueno, entonces la clave para resolver ese sistema es que en ese punto la recta de la zona de rectificación y de la zona de agotamiento son iguales las composiciones. Entonces lo que hacemos es que resolvemos ese sistema de ecuaciones donde Y de la zona de rectificación es igual a Y de la zona de agotamiento. Entonces de ahí obtenemos la recta la ecuación de la recta de la alimentación, ¿sí? Que luego, manejando algebraicamente y utilizando la definición de la calidad o la fracción de vapor, llegamos a la ecuación que es Yesui es igual a menos Q, que es la calidad, entre 1 menos Q por XI, más el ZI entre 1 menos Q, ¿sí? O con respecto a phi, bueno, sustituyen donde está Q, 1 menos phi, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hice en los videos, un resumen
de las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿sí? Que ustedes no van a necesitar volver a hacer esos balances, solo que por motivos teóricos tienen que saber de dónde provienen esas ecuaciones, ¿sí? Entonces, ya a partir de ahora, esas ecuaciones simplemente las vamos a utilizar. ¿Para qué? Para trazar nuestras rectas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, este parcial va a consistir en trazar un McKay-Till. Yo les voy a dar una columna, ¿sí? Una columna que tiene que ser empacada. Entonces le voy a decir el tipo de empaque que tienen que diseñar, el flujo, la capacidad pues que tiene esa columna, porque le voy a dar el flujo de la alimentación, las composiciones, la condición térmica de la alimentación, y le voy a decir las propiedades también de la mezcla, las propiedades en el tope y en el fondo de la columna, y ustedes tienen que diseñarla, ¿ok? Entonces, para diseñarla, el paso 1 es hacer lo que hicieron en proceso, un McKay-Till. Y eso en el examen no les puede durar más de 15 minutos, porque eso es un punto, ¿ok? Eso no le puede durar más de 15 minutos porque eso es básico. Eso tienen que trazar las etapas rápidamente y luego de ahí sí hacer los cálculos que son los de transferencia de masa, que es el cálculo del diámetro, el cálculo de la altura empacada, los cálculos de los HUT, NUT, que bueno, son conceptos que me estoy adelantando, pero vamos a ver más adelante, ¿ok? En las próximas clases. ¿Ok? ¿Sí me Vale. entendieron? Sí, profe. Yo tengo una pregunta, no sé. Ajá, Es para saber, en la modalidad ahorita online, virtual, ok, ¿cómo serían, o sea, las clases? Sé que es como más teoría porque los ejercicios los haríamos en los lunes presencial, creo yo. ok. Pero a ver si el método, por lo menos el video, funcionó, ayuda, pero me pasó que cuando hablaba como señalando alguna variable, no se veía el El mouse, pues, cursor. el pulsor, sí, no se veía, entonces no sabía qué estaba señalando, más que obviamente él nombraba lo que era. Entonces Ok. no sé si para hacer una pizarra, o sea, si voy a usar una pizarra, no sé cómo van a hacer estas clases aquí, no sé si alguno tenga una sugerencia, una aplicación o algo que le pueda sugerir. Oye, eso sí Profe, sería bueno porque yo busqué algunas y unas no me permitían, o no sé, el lápiz estaba muy raro o era muy lento la escritura. Entonces descargué esa y bueno, como vi que funcionó, lo usé. Y lo que se me ocurrió fue grabar un video, pero yo, bueno, no soy tampoco muy tecnológico en ese punto de las aplicaciones. Y si ustedes saben un poco más, me pueden decir, pues me pueden recomendar una mejor. profe, o sea, bueno, vamos a buscar eso y le decimos si encontramos una, pero o sea, quizás, no sé cómo están las posibilidades, pues, en casa o lo que sea, pero siento que podría llegar a ser más cómodo tanto para usted como para mí, porque yo de verdad no, o sea, sí entendí, porque ya se sabía eso de procesos y fue como un recordatorio, pero los dibujos y la parte de la escritura es como enredada, porque como es pequeña, pues no se puede calcular el espacio, y bueno, queda como, sí, pues. Claro, Entonces claro. no sé si le sería mejor hacerlo a mano, ponte que antes y después grabarse, no sé, como desde arriba. Son estos videos de donde solo se le ven las manos a la persona y Ok. explicando las cosas, pues señalando con el lápiz. No sé si quizás podría ser más cómodo y después poner que si, bueno, si va a explicar algo más, pone una hoja encima y va escribiendo, no sé. Creo que Vale. siento que podría ser más cómodo tanto para usted, porque escribir en digital debe ser un fastidio, Sí, que como para nosotros que pues, para leer, pues, sí, ok. me parece. De hecho, eso se me ocurrió, pero no sé. Me decidí por la pizarra, aunque bueno, es verdad, tienes razón. Mejor lo hago en hoja. De hecho, esa fue mi idea principal. Sin embargo, el profe Andrés, él dijo que tiene un aparato. Él me dijo que tiene como una pizarra que escribe mejor. Entonces, yo voy a ver que él me Bueno, lo si tiene una preste. A ver. pizarrita acrílica, pues, bueno, Sí, algo así. Yo voy a utilizarla a ver cómo funciona, si escribe bien. Si no, bueno, al final me decido por eso. Pues resuelvo los ejercicios a mano, los dejo resueltos y lo que hago es ir grabando y explicando paso a paso el ejercicio, pues, más o menos. ajá. Bueno, no sé si de casualidad también
podría poner como una camarita, no sé si tiene camaritas como de la computadora o algo así, a grabar o en una laptop que usualmente también tienen cámara, quizás, no sé. No, tengo es el teléfono. No, bueno, La computadora no tiene cámara. y bueno, Lo que podría hacer es comprar un soporte que mantenga el teléfono fijo, porque ¿qué pasó? Al final no decidí grabarlo en la hoja porque no tenía como el soporte para mantener el ok, teléfono claro. fijo mientras eso. Entonces, por eso me decidí hacerlo por la pizarra. Porque si hubiera tenido un soporte, lo que hago es dejar el teléfono fijo y grabo mientras voy escribiendo. Sí, Entonces, eso es lo que puedo hacer, comprar un soporte de eso para que grabe. Lo que pasa es que, bueno, fue todo así apresurado porque estaba trabajando, salí y bueno, no, tuve que bueno, sí, hacerlo así, bueno, una sugerencia. A mí me claro. está más cómodo, porque igual creo que hasta le tomaría menos tiempo hacer Sí, pues la explicación y todo, y sería menos torpe a la hora de tener que después editar y hacer todo el proceso. Y claro. es más fastidioso. Sí, sí. De hecho, me tardé bastante editando ese video. Por eso, ujú. Ok. Pero bueno, con respecto al contenido que se explicó, ¿qué dudas tienen? ¿Quedó claro? ¿Me pueden hacer un resumen de lo que se dio y qué entendieron? Ajá. Para ver si les llegó contenido. Sí, sí, van a tener. ¿Qué pasa? Que para el diseño de una torre empacada, ustedes van a necesitar lo que es los cálculos de la fluidodinámica y los cálculos de la transferencia de masa. Los cálculos de la fluidodinámica van a depender del tráfico de flujo de líquido y vapor que hay dentro de la columna. Entonces, eso se define por el diámetro. Es decir, ustedes van a tener que diseñar el diámetro de la columna y eso va a depender de los flujos, ¿sí? Pero la altura de la columna va a depender es de cuánto empaque van a necesitar. ¿Por qué? Porque a medida que requieran mayor empaque, van a necesitar, disculpen, una mayor separación va a requerir una mayor altura empacada, que es lo que les explicaba del HTP. El HTP multiplicado por el número de etapas de equilibrio teóricas son equivalentes a la altura que hay de empacada, ¿sí? Eso es como un valor inicial, eso es un valor semilla, ¿sí? Entonces, ese HTP ustedes lo estiman primeramente con una heurística, ¿ok? ¿Por qué? Porque para esos cálculos de la altura empacada es una ecuación que es recurrente, es decir, Z se calcula a partir de Z, ¿sí? Entonces necesitan un valor inicial de Z, pero no es así directamente, no es que está directamente en la ecuación de Z el Z, sino que para las otras variables que están dentro de la ecuación para calcular Z, que son el HUT, el NUT, ese HUT y esos NUT dependen de la altura empacada. Entonces, previamente deben suponer la altura empacada, hacer los cálculos del HUT, el NUT y luego calculan el Z. Entonces, es un proceso iterativo donde van a tener que ir iterando para obtener el valor final de Z, ¿sí? Y bueno, el HTP al principio ustedes lo suponen, pero luego se calcula a partir de una ecuación, ¿ok? Que depende de las pendientes de la curva de equilibrio, de los HUT, globales del gas y globales del líquido y otras ecuaciones que, bueno, ahorita me estoy adelantando, pero eso lo vamos a ver más adelante en clase. Ok, ajá. Con respecto a lo que dije, ¿les quedó otra duda que le haya surgido? Y el resumen, quiero que me hagan un resumen de lo que se dio en el video para ver si se llegó la información, pues. Se escuchan voces de voluntarios. Bueno, básicamente habla sobre, bueno, hacer los diferentes balances en el condensador, en el hervidor, hace un balance en la alimentación, o sea, de la primera clase, hace un balance en la alimentación,
Bueno, observa que si los flujos cuando suben, cuando bajan. Después también en el condensador hizo como bueno, las relaciones para hallar los flujos que se devuelven, como basándose en las fracciones, ¿sí? Y en las X. Después en la entrada, y esto mismo lo hice en el servidor, en la entrada, creo que aquí es cuando empieza a hablar como de las entalpías, tipo para hallar también, y también así como relaciones entre la F que entra con las Z, sí, con las Z y con la Q y con no sé cuál es esa gamma, no recuerdo la eléctrica, pero el factor creo que uno es vaporización, otro es condensación, pero no recuerdo bien. Y el nombre. Y bueno, más o menos es como toda la primera clase. Y después toda la segunda clase es como, bueno, ya tenemos todo esto, ahora vamos a hacer como, habló de los tipos de condensadores. Creo que aquí sí es donde habla de las entalpías y hace los balances de energía, cosas ahí que no recuerdo, pero que fueron los mismos que se veían en el proceso. También habló de los gráficos, hizo como los diagramas, explicó que sí, bueno, en el equilibrio, dónde está el condensador parcial, dónde está el condensador mixto, que si se ve como una etapa, el mixto, el total es un punto. eh, y bueno, y los últimos 10 minutos fueron como el adelanto, tipo, bueno, vamos a hablar de lo que vamos a ver. También vimos una pequeña introducción en proceso, pero no tanto. Y ya, bueno, sí, más o menos eso fue. Ok, perfecto, sí, bastante bueno el resumen. Faltó fue lo de los empaques, que se hablaron sobre el empaque, en qué consiste y eso. Sí, sí. Y bueno, con respecto a los balances de energía, no, esos se realizaron, es para determinar la ecuación para calcular la cantidad de vapor que condensa cuando el reflujo es un líquido subenfriado, ¿sí? Sí, que usted dijo. Y también se me olvidó mencionar la parte de la condensación en la columna, que también Bueno, eso mismo. Sí, porque recuerden que cuando tienen un reflujo que no es saturado, recuerden que el McKay-Till considera ciertas suposiciones, que no hay gradientes de transferencia de masa, que las etapas son en equilibrio, ¿sí? Las etapas, cada plato es una etapa de equilibrio, aunque no es así. Considera que hay derrame molar constante. Derrame molar constante es que cuando baja ese líquido en esa zona es el mismo caudal. Es como que si ese líquido fuera constante a medida que baja. ¿Sí? En todos esos platos que están en esa zona de rectificación, aunque en la vida real no es así. El flujo de líquido va variando, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que se produzca. ¿Ok? Esas son las suposiciones que hace McKay-Till. Entonces, si es un derrame molar constante y hay condiciones de equilibrio, hay condiciones de saturación, ¿sí? En cada etapa. Si el líquido entra saturado, ya entra como en equilibrio, ¿sí? Entonces cuando tienen contacto, entra en contacto con ese vapor, no va a cambiar de fase el vapor, ¿sí? Va a mantenerse igual y el líquido va a mantenerse igual, él va a seguir subiendo y el líquido va a seguir bajando. ¿Qué pasa? Si el líquido está más frío, está en una condición de líquido subenfriado, él tiene una condición energética menor. Entonces, él requiere robar cierta cantidad de energía del vapor para poder llegar a su estado de saturación. Entonces, hay una cantidad de masa de vapor que debe condensar hacia el líquido para que todo vuelva a estar en equilibrio y se cumpla lo de derrame molar constante, ¿ok? Entonces, por eso es que se hace ese balance ahí. Entonces, se hace un balance de entalpía en el plato número 1, que es el primero cuando baja ese líquido. Entonces, se hace ese balance, se despejan. Se supone que el cambio de entalpía entre el vapor que viene del plato 2, ¿sí? Que es el que está por debajo, al plato 1 es despreciable, solo en el vapor, porque la entalpía del vapor cambia muy poco, pero la del líquido sí cambia más, ¿ok? Porque recuerden que un cambio de energía por calor sensible es mucho menor a un cambio de energía por calor latente, ¿sí?
el calor latente, disculpen, es el lambda, ¿sí? Es el delta H de vaporización. Y ese delta H de vaporización, por ejemplo, para el agua, es grandísimo. Es alrededor de los, creo que 2 millones, 2000. Ajá. Entonces, se requiere mucha energía para pasar el agua, por ejemplo, a fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, el calor latente siempre va a ser mayor al calor sensible. Por lo tanto, ese cambio de energía del vapor se puede considerar que es pequeño. ¿Sí? Eso es una suposición. Pero en el líquido sí hay un cambio grande. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es decir que esas entalpías varían muy poco, se saca factor común, se despeja la C, que es la masa de vapor que condensa, y de ahí sale la ecuación que les coloqué, que es, ya se las digo, es el CP del líquido promedio multiplicado por la temperatura de burbuja, ¿sí? Menos la temperatura del líquido de reflujo multiplicado por el flujo del reflujo, que es el E sub 0, entre el delta H de vaporización, ¿sí? Que ese delta H de vaporización es HB menos HL. Ese HL sale porque en el plato 1, es decir, en el punto 1, el líquido ya va a estar saturado, ¿verdad? Entonces, si ya va a estar saturado, la entalpía de un líquido saturado es HL, ¿sí? Recuerden de termobásica que HB menos HL era un HHFG, ¿recuerdan? Entonces, eso era la entalpía de vaporización, ¿ok? Entonces, eso es lo que se hace. Se hace un balance de energía para poder determinar cuánto es la masa que se condensa. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser el nuevo flujo en la zona de rectificación. Porque ustedes necesitan saber cuánto valen esos flujos para poder tener las pendientes. ¿Sí? Recuerden que en la zona de rectificación tiene una pendiente que es L entre B. Entonces van a necesitar el valor de L y el valor de B para saber cuál es esa inclinación que va a tener esa zona de rectificación. ¿Ok? Ajá, ahora bien, ¿cómo ustedes trazan esa recta de rectificación? Ya ustedes saben que es una línea recta, ¿sí? Que tiene una ecuación. ¿Cómo ustedes la hacen gráficamente? ¿Cómo la trazan? ¿Quién recuerda? ¿Aló? Bueno, ¿cómo trazamos la recta de qué? De rectificación, dijo. ¿Ve? Ahora sí tiene el audio bloqueado. Ah, ok, ajá. Sí, en la zona superior, la zona de rectificación. Bueno, como lo hacíamos en proceso, es que hacíamos como, o sea, de lo que recuerdo. Sacabas, bueno, una vez tenías la pendiente y graficabas como la recta normal, pues, bueno, por lo menos yo lo hacía así, era tipo, bueno, tengo la pendiente y la pendiente es igual a un x2 más, menos bueno, un y2 menos un y1 sobre un x2 menos un x1. Y entonces, pues veías tipo, bueno, empezabas en donde sea el servidor o el condensador, tipo en la salida, es decirlo, empezabas como en la recta XY, pero en la salida, o bueno, en el condensador, en la que sacabas. Y con esta nueva pendiente y con esas X, como que buscabas otro punto de la X, o sea, sí, del eje abajo, y despejabas ese valor de Y. Y entonces así, y armabas tu recta. Unías esos dos puntos y armabas la recta y donde te cortara la alimentación, pues eran puntos. Y entonces esos dos eran como bueno, esta es la recta. Y ya. Ok, está bien. Bueno, sí quisiera hacer énfasis en un poquito de matemática de cálculo 1. Ajá. ¿Cómo ustedes construían una recta en cálculo 1? ¿Qué necesitaban para trazar una recta en cálculo 1? Una pendiente y un punto. Una pendiente y un punto. O, ¿qué más? O dos puntos, ¿verdad? O dos puntos.
No, no. Eso es otro, otra forma de calcular a partir del reflujo mínimo. Pero eso no tiene, bueno, sí tiene que ver, pero el reflujo mínimo le va a permitir es calcular el valor real del reflujo, ¿sí? Más no influye en cómo trazar cualquier recta. Yo estoy hablando ahora como de manera general. ¿Cómo ustedes trazan una recta matemáticamente? Requieren una pendiente y un punto o dos puntos, ¿sí? Entonces, Manuel me habló de construir una pendiente, ¿sí? Y ya tiene un punto que es el del condensador en la recta y igual x, que sería en xd, por ejemplo, si es un condensador total. ¿Ok? Entonces él dice que es un delta y entre un delta x, ¿no? Entonces resta un y2 menos un y1 entre un x2 menos x1 y calcula. Ahora bien, yo quiero saber cómo tú obtenías esas composiciones. Ajá, porque dices que tienes un y2, un y1, entonces debes tener por lo menos 4 variables, ¿sí? Para construir esa pendiente. ¿De dónde sacabas ese y2 y ese y1? Y el Bueno, x1. Ujú. realmente, o sea, como tal, tú tienes la pendiente que la conoces, tienes un punto, una X y una Y que también conoces, te faltan dos que no conoces. Pero bueno, suponías una, o sea, como que tú decías, tipo, bueno, esta porque es cómoda, pero no importa, o sea, como no era tan influyente, porque al final hay infinitos puntos en esa recta, tú puedes escoger el que tú quisieras, porque tú querías trazar la recta. Ok, ya, claro. Claro, porque tú usas la ecuación. Pero te digo, ¿de dónde sacas la pendiente? Porque tú me dices que tienes la pendiente. Entonces, ¿de dónde sacas el valor de la pendiente? Ah, bueno, porque eso es en la ecuación de la recta. O sea, no tengo la ecuación de la recta, entonces no me acuerdo, pero es como una relación entre los flujos de L y entre B. Exacto, es L entre B, que es lo que les estaba diciendo, que necesitan saber el valor de L. Entonces, si el reflujo de un condensador subenfriado, no es L0, no es directamente el valor de L que sale del reflujo, sino es el balance que les expliqué cuando hay una masa de vapor que condensa, ¿sí? Ok, Ok, entonces, ese L que sale, que es L1, ese es el L que va a estar en la zona de rectificación. No va a ser directamente el L que entra en el tope de la columna, ¿sí? No es el L que ustedes, por ejemplo, calculan como L es igual a R por D, directamente no. No es ese L directamente porque ese L sube enfriado. Entonces tienen que hacer ese balance de masa en el plato número 1 para calcular el L1, que es en el plato 1. Y ese L1 es el L de toda la zona de rectificación. ¿Ok? Ajá. ok. La pueden calcular como L entre D. Ahora bien, yo les deduje la ecuación de la recta de la zona de rectificación de dos formas. Una es la genérica, que es con los flujos, que es con L y B. Pero le saqué otra que es a partir de la relación de reflujo. ¿Sí recuerdan? Sí, Ajá, porque que era. usted llega y en algún momento dice L entre algo es igual a R y entonces este R es que la relación de R, reflujo y... R entre R más 1, ¿no? Ajá, R entre R más 1 por X sub I más XD entre R más 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que si ustedes tienen el valor de reflujo, pueden determinar directamente la pendiente de la recta, ¿sí? Y sí, con un punto, que es, por ejemplo, si es un condensador total en la recta y igual x, suben directamente con xd y tienen ese punto, ¿ok? Y con esa pendiente trazan la recta. Ahora bien, yo no lo hago así. ¿Por qué? Porque una pendiente es un delta y entre un delta x, entonces tienen que sacar cuadritos, tienen que contar tantos cuadritos hacia arriba, tantos cuadritos hacia abajo, y es algo más gráfico que puede tener mayor error y quita más tiempo. ¿Qué hago yo? De esa ecuación de la recta, es una ecuación que tiene la estructura y igual a mx más b, ¿verdad? sí, Sí, ¿verdad? Entonces, si tienen la pendiente, ¿quién es b? el punto de El corte, punto de bueno, el corte, punto de ¿verdad? corte con las abscisas. Exacto. Entonces, no con la, ya va.
con las Bueno, ordenadas, ¿no? no, la ordenada es la X, ¿no? Con el eje Y, pues, con el eje Y, Ajá. ¿sí? Entonces, si es el punto de corte con el eje Y, ¿qué hacen ustedes? Igualan cuando X es 0. Es decir, cuando X es 0, calculan el valor de Y, ¿sí? Entonces, se va a cancelar el valor de L entre B por X sub Y. Se cancela eso y va a quedar XD entre R más 1. Quiere decir que si ustedes tienen la composición del destilado y el valor del reflujo, tienen directamente el punto de corte en el eje Y, ¿sí? Entonces lo que hacen es, bueno, me dio 0,3. Ese valor lo ubicas en el eje Y y tienes el punto. Y con el otro punto, listo, trazas la recta. Es como más directo. Ok. ¿Sí? Entonces Sí, bueno, también. pueden hacerlo así, puedes hacerlo con la pendiente, es decir, con un punto y la pendiente, o puedes hacerlo sustituyendo cualquier valor de X. Por ejemplo, ahí yo sustituí X igual a 0, ¿sí? Porque dije, bueno, con X0 se vuela todo lo que acompaña la pendiente. ¿Ok? Pero Sí, ahora sí, solo que a veces en proceso esa recta quedaba chimba, entonces al final del exacto, corte te das fuera de la hoja. eso. Cuando pasan esos casos es lo que quiero llegar. Ahí ustedes sustituyen otro valor de X. ¿Sí? Ya no vas a sustituir en X igual a 0, porque a lo mejor si la pendiente tiene una inclinación que no creo que suceda en la recta de rectificación, pero sí puede suceder para la recta de la alimentación. ¿Ok? Para la recta de la alimentación sí puede suceder. ¿Por qué? Porque ella puede tener si es un líquido, por ejemplo, subenfriado, va a tener una inclinación más hacia el eje horario, ¿sí? Sí, Por ejemplo, entre el pi medios y el 3 pi medios, ¿ok? Algo ahí, pues. Mayor a 90 grados, ¿ok? Entonces, como tiene esa inclinación, el punto de corte va a dar hacia abajo. ¿Sí lo ven? Entonces tendrían que pegar hojas hacia abajo. ¿Qué se hace en ese caso? Sustituyen un valor cercano al punto que ya tienen. Por ejemplo, si saben que XD, que es la composición del destilado, es el 80%, sustituyen un X cercano al 80%. Por ejemplo, 70%. Entonces, bueno, donde está X sub Y, voy a sustituir 0,7. ¿Sí? Entonces tienen el valor de la pendiente, lo multiplican por 0,7, tienen el valor del reflujo, el valor del XD y calculan el valor de Y. Entonces, bueno, ya tengo el valor de X, tengo el valor de Y, pongo mi punto. Y eso es un punto que pertenece a esa línea. Entonces, ubica su punto en el gráfico y trazas con 2 puntos la línea recta. ¿Copiado? sí, Eso. Entonces, esa manera es como decir la más útil, por así decirlo. Esa es la manera más directa, más que funciona para todo. Y es la más rápida que funciona para todo. ¿Sí? Claro que la del punto de corte es más directa, no, en realidad la del punto de corte es más rápida, solo que no funciona para todo. En cambio, la otra es como más útil. ¿Sí? Que si tiene cualquier inclinación, ustedes sustituyen un punto cercano y entonces les va a dar el punto cerca y pueden trazar la recta. ¿Sí? Ok, entonces, de manera análoga, como hicieron en la zona de rectificación, tienen que hacerlo en la zona para la recta de la alimentación. ¿Ok? Eso es algo que yo sí quería hablar. Bueno, puede ser ahorita, vamos a ver, ya va. Ajá, ¿escuchan? sí, ¿Pueden ver la pantalla? sí, Ok, Sí, entonces, por ejemplo, si tenemos este diagrama, ¿verdad? Y igual X, y aquí está nuestro equilibrio. ¿Ok? Por ejemplo, este. Ajá. Si tienen un líquido que está saturado, ¿cómo debería ser
esta pendiente, la inclinación de la pendiente? ¿De cuál? Ajá, de la pendiente de la recta de la alimentación. Me parece Saturado. que tendría que ser 45 grados, ¿no? Ajá, no necesariamente. No. No necesariamente. No. No, si es ¿Es saturado, un líquido qué? ya va. Líquido Vamos a- saturado. Ajá, si es un líquido saturado, ¿cuánto vale Q? 0. No, 1. Debería ser una recta vertical, Vale 1. horizontal. Vale Horizontal. 1, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, 1. Q vale 1 porque Q es el porcentaje de líquido que hay en la alimentación. ¿Ok? Cuando es un vapor saturado, ¿cuánto vale Q? 0. Vale 0, ¿verdad? Y cuando es una mezcla líquido-vapor, Q está Entre 0 y 1. entre 0 y 1. ¿Ok? Ya, no raya. ¿Sí? Entonces, de la ecuación de la recta de la alimentación, ustedes saben que tienen esta pendiente, menos Q, ¿sí? Que se dedujo entre 1 menos Q. Esa es la pendiente. Esto que está acá es la pendiente. Eso con respecto a la calidad. También la pueden tener con respecto a phi. Entonces, si Q vale 1, el denominador va a dar 0, ¿verdad? Un número entre 0 tiende a infinito. Entonces la recta va a tender a ser vertical. ¿Ok? Cuando el líquido está saturado. ¿Cierto? Ahora, cuando el líquido es un vapor saturado, Q vale 0. Entonces, si esto es 0 y arriba es 0, la pendiente vale 0. Entonces, si es 0, es así, es horizontal. ¿Sí? Sí. Ok, ajá. Ahora, si está entre 0 y 1, si este es el máximo y este por decirlo es el mínimo, va a estar ubicado en este rango. Puede tener cualquier inclinación de estas. ¿Ok? Cuando es una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? Sí, ahí está mi confusión. Yo recordaba que había uno que estaba así, pero no recordaba muy bien. Creo que era cuando era 0,5, que era más o menos 45 grados. Ahí sí Exacto. me volvió un rollo. 0,5 sí debe que hace 45 grados. ¿Ok? Porque Ujú. es la mitad. Ahora, si es un líquido subenfriado, ¿cuánto vale Q? ¿Cómo debería ser Q? Mayor a 1. Mayor a 1. Mayor a 1, ¿verdad? Entonces, si es mayor a 1, ¿cómo va a ser la inclinación? Entre 0 y 90 grados. No, Ah, no. no, hacia abajo, hacia abajo. Mayor No. de 90 grados. ¿Sí? Va a ser así. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? ¿Cómo va a ser la pendiente? Negativa, ¿verdad? ¿No? Sí. Si es mayor que 1, este numerador, no, disculpen, va a ser positiva, ¿no? Si es mayor Disculpe, que va a ser 1, el positivo. numerador es mayor que 1, ¿verdad? Y el denominador va a ser negativo, ¿cierto? Porque es mayor que 1. Entonces, menos por menos da más. Da positiva, entonces tiene que ser mayor. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces cuando es un líquido subenfriado, esta es la inclinación de la recta. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Que esto, para que toque el punto de corte, tienen que extrapolar y no va a cortar muy abajo. ¿Sí ven? Y ustedes no van a pegar hojas en el examen. Entonces, aquí es conveniente hacer lo que le comenté, que es sustituir un punto cercano a este que está acá, un punto cercano a este punto que tienen aquí. Por ejemplo, pueden sustituir un punto aquí, que sea, no sé, si esto es 0,5 aquí, pueden sustituir 0,6. Entonces les va a dar por aquí un punto y les va a dar este valor de este punto y ahí trazan esta recta. ¿Sí? ¿Sí me copian? Sí. Sí. Ok. Ahora, si es un líquido, si es un vapor sobrecalentado, ¿cuánto vale Q? Menor que 0, ¿verdad?
¿Ok? Entonces va a tener una inclinación así. ¿Sí lo ven? ¿Sí me escuchan? Sí, lo veo. Ok, entonces va a tener esta inclinación. En este caso, bueno, van a tener que hacer lo mismo porque puede que no, que se pase pues para acá abajo. Dependiendo de la inclinación, les puede dar aquí en el punto de corte o les puede dar muy abajo y no va a tocar el eje. Entonces van a tener que extrapolar y no se quiere eso. ¿Ok? Ok, ahora bien, ya se sabe esto, ¿verdad? Es simple cuando hay una mezcla líquido-vapor. Ay, se dieron los anuncios. Ya. Esas fueron las propagandas. Ajá. Las propagandas. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Entonces nos quedamos. Ajá. ¿Qué pasa? Ahora, si esta alimentación, véanse esto. Siempre tenemos una alimentación a la columna, ¿verdad? Hemos hablado, vamos a suponer que esto es un condensador total. ¿Ok? Y esto es un hervidor parcial. ¿Ok? Y aquí es D y aquí es B. Ajá. Este es F. ¿Qué va a pasar? Ustedes siempre van a tener de dato el flujo de la entrada, la composición de la entrada, que es ZF, y la condición térmica. Yo, si les doy la temperatura, es porque tengo que darle la entalpía, ¿sí? Si yo les doy la temperatura, es porque tengo que darle la temperatura de este reflujo, tengo que darle estas temperaturas, entonces ustedes tienen que hacer por balance de energía un cálculo de la entalpía. Ok, recuerden que un delta H es un integral desde una temperatura 1 a una temperatura 2 de un Cp por un delta T. Ok, multiplicado por un flujo. Pueden hacerla así o si yo les doy directamente la condición térmica que es o la fracción de vapor o la fracción de líquido, ya con la condición térmica ustedes tienen que poder trazar la recta de la alimentación. Ahora bien, ¿qué pasa? Si es un vapor sobrecalentado o un líquido subenfriado, ese balance en la zona de la alimentación va a afectar los flujos internos del tráfico de líquidos, pues el flujo de líquido y el flujo de vapor que están dentro de la columna. ¿Ok? Ahora, ya va. Vamos a borrar acá. Si yo hago, vamos a decir que tenemos un líquido subenfriado. Es decir, que Q es mayor que 0 o que phi es menor que 0, ¿cierto? Si es subenfriado. Entonces, ¿cómo va a ser? Vamos a llamar, esta va a ser la nomenclatura. Esta es la zona, la de arriba es la de rectificación, es la zona 1, ¿ok? Aquí va a estar B y va a estar L. Y en la zona de abajo va a estar B raya y L raya, ¿ok? Esa es la nomenclatura. Entonces, ¿quién va a ser el flujo de líquido que va hacia abajo? Por balance de masa. Va a ser el flujo de líquido más el flujo total de la alimentación, ¿cierto? Más ¿quién? ¿Quién cree que va aquí? Si es un líquido subenfriado, ¿qué va a pasar en la alimentación? Debería ser el vapor multiplicado por Q o el vapor. Exacto, sí. O directamente la masa de vapor que se va a condensar. ¿Ok? Ok. Exacto, es la masa de vapor que va a condensar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a calcular esa masa de vapor que debe condensar?
bueno, esto es con respecto al líquido. Y con respecto al vapor, el vapor que va a subir, ¿quién va a ser? El vapor que viene de abajo menos esa misma masa, ¿verdad? Porque el vapor tiene que perder masa, ¿cierto? ¿Aló? Sí. Ajá. El vapor que va a subir tiene que ser menor al vapor que viene de abajo, ¿cierto? Porque tiene Sí. que perder masa, porque el líquido sube enfriado. Entonces, por eso es esto, ¿sí? Entonces, la masa de vapor que condensa, esa masa, ¿cómo se calcula? Como el flujo de la alimentación por el CP del líquido, ¿sí? Es un CP promedio, porque en realidad es una integral, por la temperatura de burbuja menos la temperatura de la alimentación. Y ahí viene lo que yo les dije que, si yo no te doy el Q, sino que te doy directamente la condición térmica, ustedes tienen que calcular esto que está acá, ¿ok? Que es la masa de vapor que condensa. Entonces, ¿cómo yo calculo mi tráfico de líquido del flujo que va hacia abajo? Bueno, con estas ecuaciones que están acá, con esta y con esta, ¿ok? Eso es para un líquido subenfriado, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo para Pero si me dan la condición térmica, entonces me tienen que dar el los CP. y el lambda. No necesariamente te puedo dar la ecuación de Van Hoff y puedes calcular el lambda. Ok. Ok, bueno, vamos a tachar esto aquí. Vamos a tacharlo. Y bueno, ahora si es un vapor sobrecalentado, lo que va a pasar es que Q, ¿quién es? ¿Cómo va a ser Q? Menor que 0, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser phi? Mayor que 1. Mayor que 1. ¿Ok? No, aquí disculpen, esto era Q mayor que 1. Me equivoqué acá. Ojo, en líquido subenfriado Q es mayor que 1. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Ok, bueno, no me di cuenta ahí. Ajá. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo va a ser el balance? ¿Cómo va a ser el líquido que va hacia la zona de agotamiento? ¿Cómo se debería calcular? ¿Cómo va a ser el líquido que baja? Pues que está en la zona, en la zona de abajo. ¿Quién debería ser? ¿Puedes repetir? Es que se cortó y no lo oí. Ok, vamos a calcular ahora el tráfico de líquidos, pero el flujo de líquido que está aquí. Ok, ¿cómo se calcularía si tienes un vapor sobrecalentado? Ahora tienes un vapor sobrecalentado, el vapor está muy caliente. Entonces quieres calcular este flujo de líquido. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo puedes calcular? Sería algo así como L Ajá, menos la masa de líquido que se evapora. exacto, ¿cierto? Eso mismo, ¿ok? ¿Y el flujo de vapor, cómo se calcula? ¿El que sube? Sería B raya Ajá, más la alimentación exacto. más la masa de vapor que se produce, que se Exacto, transforma, perdón. o la masa de líquido que se va a evaporar, ¿ok? Ah, ok. Sí. Entonces quedan estas dos ecuaciones, ¿sí? Importante. Muy bien. Entonces, ¿cómo igual, estas ecuaciones que les estoy colocando de cómo se calcula esta masa de líquido que se enfría o masa de vapor que condensa, ya se explicaron en la clase. Provienen de ese balance de energía que se hace en ese plato. Se supone que la entalpía se mantiene constante y todo eso. ¿Ok? Todo ese mismo que ya se explicó. Y se obtiene esta ecuación. Entonces esto es F por el CP promedio del vapor por la temperatura de la alimentación menos la temperatura de quién? De Rocío, ¿verdad? De Rocío. A ver, no me llega el lápiz ahí. Ajá. Entre el delta H de vaporización, que es el lambda. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, estas son las ecuaciones.
importante, ya saben, cuando tienen un líquido subenfriado, un vapor sobrecalentado, ya cambian los balances internos, pues. Entonces tienen que estar muy pendientes porque si tienen mal el tráfico de líquidos, van a estar mal, ¿quién? Las pendientes, ¿verdad? Recuerden que estas pendientes que están acá, por ejemplo, bueno, aquí puede ser esta fácilmente un líquido subenfriado, por ejemplo. Estas pendientes es L entre B, ¿sí? De la zona de rectificación. Y esta pendiente es L raya entre B raya. Si ustedes calculan mal, estas dos pendientes van a tener mal estas inclinaciones. Entonces, cuando tracen las etapas, van a estar erradas. ¿Ok? Y si están erradas las etapas, cuando vayan al cálculo de transferencia de masa, que vayan a calcular el HTP, la altura empacada, va a estar todo mal. ¿Ok? Y también para el cálculo de los diámetros. ¿Por qué? Porque... Ay, otra vez. Se volvió a compartir eso. Ya va. Déjenme cancelar eso. Ok, ajá. Bueno, ya creo que expliqué lo que tenía que explicar en la pizarrita. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, les estaba explicando lo de, que cambian los balances. Si tienen mal esos cálculos, cuando vayan a la parte del cálculo del diámetro de la columna, les va a variar. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a pasar si ustedes tienen menos flujo? Con respecto al diámetro de la columna, ¿qué creen que va a pasar si van a tener menos flujo de líquido y menos flujo de vapor? ¿Va a aumentar o va a disminuir la pendiente? No, pero con respecto al diámetro, si ustedes tuvieran que, Correcto. ahora imagínense, no hagan cálculos, sino ahora usen como que el sentido común. Si disminuyen esos flujos, ahora imagínense que la cantidad de líquido va a disminuir. ¿Por qué? Porque a lo mejor hicieron un error en el cálculo. Como que ahora están en la industria. Entonces, berro, me peleé en un cálculo, un número, en el líquido, por ejemplo, y en el vapor. Y ahora yo dije que en realidad L entre B era más pequeño, por ejemplo. Entonces, hay menos líquido y menos vapor, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el diámetro de esa columna? ¿Cómo debería ser? En el caso de que hubiera, por ejemplo, menos líquido, Menos líquido. debería de ser más pequeño el diámetro. Exacto, ¿verdad? Debería ser más pequeño. Bueno, aunque en realidad el diámetro de una columna lo define el vapor. ¿Por qué? Porque el Sí, creo vapor que tiene mayor velocidad, entonces eso implica que se inunde. Uno siempre utiliza referencia del vapor, pero vamos a suponer que sea el vapor. Vamos ahora a analizar con el vapor. ¿Qué pasa si el vapor es menor? ¿Cómo hace el diámetro? si el vapor es menor, bueno, el diámetro debería de ser más grande, ¿no? Porque hay más líquido. No. Recuerda que ¿quién ocupa más espacio en la columna? ¿El vapor o el líquido? Ah, el vapor, es cierto. Lo que pasa es que Exacto. creo que me estoy yendo más porque creo que antes nos lo explicaban, era como por el largo de la columna. No. Entonces, o sea, o creo que yo lo asociaba más con el largo de la columna. Tal vez era yo asociándolo por el largo de la columna. No, pero lo que te define el diámetro en una columna es el vapor. ¿Por qué? Porque recuerden que el vapor siempre es como decir el peligroso, por así decirlo. Es el que te va a definir los márgenes de seguridad, la inundación de la columna, el diámetro. ¿Por qué? Porque es el que va a ocupar más espacio. ¿Sí? ¿Ok? Y el vapor es el que genera presión en el equipo, no el líquido. El líquido no genera mucha presión. El vapor es el que genera la presión. ¿Ok? Entonces, si el vapor es menor, ¿qué va a pasar con el diámetro? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser más pequeño. Exacto, ¿verdad? Y si el vapor es mayor,
El diámetro tiene que ser mayor. ¿Para qué? Para mantener la misma velocidad dentro de la columna, porque así como en transferencia de calor, que habían unas normas para la velocidad de los fluidos de líquido y de vapor, es algo así. Debe haber una velocidad normalizada dentro de la columna. No puede exceder, por ejemplo, que un vapor esté circulando a 20 metros por segundo dentro de la columna, pues, porque se va a inundar. ¿Sí? No puede tener un exceso de velocidad de vapor. Entonces, si la velocidad es muy grande, ¿qué tiene que hacer? Aumentar el diámetro. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que diseñar una columna y esos flujos desde un principio no están bien calculados, lo que va a pasar es que va a estar errado el diámetro. Y si está mal el diámetro, luego cuando vayan a hacer los cálculos de la altura empacada, también va a estar mal. ¿Sí? Básicamente el proceso consiste así. Paso 1, que a ustedes les gustan mucho los pasos. Ajá. Paso 1, leer el ejercicio, entenderlo. Paso 2, realizar un diagrama. Que ahí van a colocar la columna, qué condensador tienen, el hervidor, las composiciones, todo eso. Van a colocar las sustancias, van a identificar todo, ¿ok? Ese es el paso 2. El paso 3 ya sería realizar los balances de masa global y por componentes para determinar los flujos. ¿Qué flujo? El flujo de destilado y el flujo de vapor. ¿Ok? Ajá, un momentico. Ya va para, ahora sí, compartir. Ajá, les estaba comentando de los balances de masa, ¿cierto? Entonces, si tenemos esta columna, ¿ok? Y aquí tenemos D, y aquí tenemos B, aquí F, tenemos ZF, tenemos XD aquí y XB. Nosotros vamos a agarrar esto como una caja negra, ¿ok? Y vamos a hacer un balance de masa global y por componentes. ¿Cuál es el balance de masa global? F es igual a ¿quién? A D más B, ¿verdad? Sí. Y por componentes, ZF por F. Ojo, este ZF que yo estoy colocando es directamente el componente clave. Por ejemplo, metanol agua, metanol. Acetona agua, acetona. Benceno tolueno, bueno, ahí sí les diría cuál es el clave o el más volátil, que es el de interés. O por ejemplo, no sé, bueno, en general, cualquier mezcla, ustedes deben saber cuál es el componente clave. Y aquí ustedes deben definir siempre con el componente clave, porque ¿qué puede pasar? Que a lo mejor yo les diga, se va a purificar etanol. Sí, ya ustedes tienen que saber etanol de agua. Ya ustedes tienen que saber qué clave es el etanol, pero yo les dé fracción molar de agua. Entonces, si ustedes colocan aquí fracción molar de agua, va a estar mal, porque el diagrama de equilibrio que ustedes tienen es etanol, agua, es con respecto al etanol, ¿sí? Entonces va a estar mal. Entonces, bueno, es importante ahí. Entonces, esto va a ser XD por D más XB por B. Y lo que van a hacer es un sistema de ecuaciones, donde van a calcular el destilado y el fondo, ¿ok? Eso era lo que quería hacer énfasis aquí. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, entonces el paso número 3 sería realizar esos balances de masa y por componente. ¿Ok? Para determinar el flujo de destilado, de fondo. El paso 3 también incluye cálculo del reflujo, porque si le doy el reflujo mínimo, usted tiene que calcular el reflujo. Yo les diría, el reflujo es el 120% del reflujo mínimo, o un tercio del reflujo mínimo, o 3 veces el reflujo mínimo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que calcular el reflujo con el reflujo mínimo. ¿Cuál es la definición del reflujo mínimo? ¿Quién recuerda? Creo que era como
Retornar. ¿Cómo? O sea, el reflujo mínimo era cuando Era como lo la, mínimo para que funcionara. el flujo, sí, como cuando el flujo del líquido que retorna Una gota. básicamente se tiende a cero, pues. No, ¿No? no. Cuando con respecto a lo que recircula, es el reflujo total, que es como si no hubiera destilado. Es cuando todo lo que se regresa a la columna es el mismo vapor. Cuando se condensa el vapor, se regresa todo. Ese es el reflujo total. Y lo que te da son las etapas mínimas. El reflujo mínimo se define como la máxima cantidad de reflujo para obtener infinitas etapas. Exacto. ¿Ok? Sí. Es la máxima cantidad de reflujo para obtener etapas infinitas. ¿Ok? Que ahí te cortaba la recta de rectificación con el equilibrio, ¿no? Exacto. Gráficamente se determina así. Ustedes tienen que pasar por un punto, una pendiente que sea tangente a la curva de equilibrio. Entonces, en ese punto, cuando ustedes tracen las etapas, les va a dar infinitas etapas. Entonces, ahí, cuando corten su eje Y, van a obtener el punto de corte y con ese valor del punto de corte hacen una ecuación, pues el valor que me dio el punto de corte va a ser igual a XD entre reflujo mínimo más 1 y de esa ecuación despejan el reflujo mínimo. Bueno, ya sabiendo, por ejemplo, el reflujo mínimo te dio 2 y yo te digo que el reflujo es 2 veces el reflujo mínimo, ya sabes que el reflujo tiene que ser 4. ¿Sí? Entonces, bueno, el paso 3 incluye todo eso, cálculo del reflujo real, el reflujo mínimo, todo pues, ¿ok? Ya el paso 4 ya es como el final de procesos, que es el trazado de las etapas por Mercator. Y decir, ya en el paso 4 ustedes deben decir, mira, mi columna tiene tantas etapas de equilibrio, tiene de esas tantas etapas de equilibrio hay un condensador parcial y un hervidor parcial, por ejemplo. Y en total me quedan tantos platos. Y de esos platos hay tanto en la zona de rectificación y tanto en la zona de agotamiento. Eso es el resultado total que ustedes tienen que dar de la parte de proceso. Y eso vale un punto. ¿Ok? Eso lo tienen que hacer rápido. ¿Ok? Porque eso prácticamente no se evalúa en este parcial. Lo que se evalúa ya es la parte de transferencia de masa, que es el cálculo del diámetro, cálculos fluidodinámicos, cómo vamos a utilizar el gráfico de Ecker para calcular los diámetros y todo eso, ¿ok? Y los cálculos de las alturas empacadas, ¿sí? Que ya eso van a venir el coeficiente global de transferencia de masa, altura por unidades de transferencia, número de unidades de transferencia, que es el NUT, y bueno, van a venir otros conceptos que vamos a ir viendo, pero no es nada complicado, de verdad. Este parcial es muy sencillo en comparación al primero. Van a ver que es bastante sencillo y lo que sí es que es un poco largo, porque hay que hacer muchas cuentas y como es iterativo, tienen que mover mucho la mano, pues, tienen que sacar cuentas rápido, pero el parcial no tiene dificultad, como decir, analítica, ¿sí? Es más que todo carpintería. La parte analítica sería cuando vengan las preguntas de procesos, por así decirlo, que se diga, si se quiere mejorar la composición del destilado para reducir pérdidas en la materia prima, por ejemplo, ¿qué deberías hacer? ¿Qué podrías hacer? Y ahí viene la parte donde ustedes deben justificar, porque en el examen se dice calcule. ¿Por qué? Porque deben justificar con cálculos, por ejemplo, con ecuaciones. Mire, profe, yo voy a incrementar la altura empacada. ¿Cómo? Voy a cambiar, no sé,
no disculpe, la altura empacada no la puedes alterar porque si la columna ya está diseñada, no. Voy a cambiar el empaque, por ejemplo, que eso es una opción. Voy a utilizar, en vez de que me dio anillos PAL, voy a utilizar sillas Verr que tienen mayor coeficiente de transferencia de masa, entonces con esto da mayor composición. Entonces, algo así, pues. Entonces tendrían que jugar con la forma del empaque y el tamaño del empaque, o manteniendo el mismo empaque, pero cambiando su diámetro, pues, su diámetro nominal. Por ejemplo, si antes era de 2 pulgadas, ahora lo colocan de 1 pulgada, pues, algo así. Recuerden que también cuando disminuyen el tamaño de ese empaque, va a haber mayor cantidad de empaque, entonces va a haber más transferencia de masa, pero va a perjudicar la caída de presión, que es otro cálculo que van a tener que realizar en la parte de la fluidodinámica. Es decir, hasta el paso 4, ustedes determinaron lo que son las etapas, ¿sí? Y las etapas de equilibrio, ¿ok? En el paso 5, ya ahí es donde viene transferencia de masa en sí. Y el paso 5 es fluidodinámica, vamos a decirlo así, la fluidodinámica, que es el cálculo del diámetro y el cálculo de la caída de presión, ¿ok? Entonces, para ello van a tener que utilizar el gráfico de Eckert, que ya más o menos le di una introducción de qué es más o menos lo que se hace. Que van a tener unas propiedades con el eje X, se meten en el gráfico, van a la curva de inundación, calculan el valor del eje Y, de esa ecuación del eje Y, despejan el flujo de gas. Del flujo de gas yo te voy a decir, mira, diseña la columna al 70% de la inundación. La inundación es el 100%. Entonces, bueno, ese flujo de gas es al 100% porque la hice a la curva de inundación. La multiplico por el 70% y obtengo el flujo de gas real. ¿Sí? Entonces, con el flujo de gas real, ahora sí ese es mi flujo de operación. Entonces, calculo con ese flujo de gas el diámetro. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, y ya después con eso, con el mismo gráfico de Eckert, pueden calcular la caída de presión. ¿Ok? Y con unos factores de empaque, que son otras correlaciones que veremos más adelante. Bueno, creo que ya con esto está bien. He hablado más bien de más. ¿Qué les pareció la clase virtual? ¿Han entendido, comprendido? ¿Les parece bien? Sí, estuvo entendible, pero creo que hace falta como también verlo escrito así. Claro, Bueno, que no es lo yo sí mismo entendí, cuando... pero no sé si es porque ya sabía por lo del proceso, porque a todos lo vimos, pues, pero es como, bueno, siento que sería mucho más complicado en temas que no tengamos idea. Claro. Exacto. Bueno, profe, a mí lo que me pasa es que no se veía casi nada en la pantalla porque estoy en la laptop, pero sí se entendió lo que dijo. Ok, perfecto. Bueno, lo importante es que les llegue y bueno, que traigan las dudas. Porque si vamos a tener una clase presencial a la semana, ahí tienen que llevar todas las dudas. Otra cosa que quería hablar era sobre el examen, que vi que me dejaron en visto. Ajá, ¿cómo va a quedar el segundo parcial? Porque ustedes quieren presentar el primero el 24, ¿no? Ok, Sí, el 24. Pero el segundo, ¿en qué fecha más o menos? No digo que sea exacta, pero más o menos, ¿qué fecha quieren presentarlo? Porque recuerden que el segundo, para yo también planificarme en qué tiempo tengo que darles el contenido a ustedes. Y bueno, y ya depende de ustedes que estudien en simultáneo. Porque para el segundo, ya en teoría, ustedes ya debieron haber salido del primer parcial en diciembre. Y ya en enero es tema nuevo, parcial nuevo. Pasa que, bueno, venimos de eso, atrás. pero usted había dicho que el primer tema se daba en 8 semanas. Apenas. Esta era la semana 8, si no me equivoco. Bueno, bueno, bien. Sí, No, estamos en semana... yo soy un poquito De rápido. hecho, si atrasan el semestre, estamos en semana 7. Bueno, entonces vamos bien. Entonces, Claro, sí, exacto. Profe, Ya, ¿cuánto se tardaría más o menos en dar el tenía. tema para saber nosotros en qué fecha podríamos presentar el parcial? mira, en realidad lo que ya les di, esto que les di, se da en 2 clases,
¿Qué hice yo? Quise adelantar porque perdimos ya una clase el lunes, ¿ok? Entonces, vimos como que 2 clases en una, ¿sí? Porque yo básicamente lo que hago es primero defino las rectas, ¿sí? De alimentación, de rectificación y eso, y los condensadores. En otra clase hablo de los empaques, hablo de las columnas, lo que se ve en masa y eso. Entonces lo uní, pues, y lo di en una sola clase. Yo creo que, mira, sería explicar el cálculo del HUT y el NUT, eso es una clase con un ejercicio, ¿ok? Falta hacer un ejercicio básico de procesos, que eso se hace en 30 minutos, y bueno, seguir con ya el cálculo del diámetro. Yo creo que lo que es el diámetro y lo de procesos se puede hacer el mismo día. Entonces eso sería una clase. Lo del HUT y el NUT, solo las ecuaciones, otra clase. Ya el cálculo de la altura empacada, usando HUT y NUT, pero dado los valores, es decir, yo les voy a dar las correlaciones para el cálculo de HUT y NUT. Imagínense que esos son correlaciones. Hay formas de calcular. Pero vamos a hacer un ejercicio como si esos valores ya los tuvieran. Es decir, mira, el HUT vale 3.2 y el NUT vale 2.5. ¿Sí? Ya yo te voy a dar los valores, entonces lo que haríamos es calcular todo lo demás, pero tomando esos valores constantes. ¿Sí? Va a haber otra clase que va a ser la clase, por así decir, completa, que es donde vamos a hacer todo el cálculo desde cero, pues, del cálculo del diámetro con el HUT, el NUT, todo como si, mira, ya no tienes nada de datos, solo tienes las propiedades y vamos a calcular todo. Y también hay que hacer otra clase donde se explique el cálculo del HTP. ¿Por qué? Porque como es un ciclo iterativo, necesitan un nuevo valor de HTP para suponer, ¿sí? Entonces, ese HTP hay otra correlación que es, como decir, es similar al cálculo del HUT y el NUT. Entonces, básicamente serían como 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que con 6 clases es suficiente, más o menos. Pero, o sea, ¿6 clases presenciales o online? También. No, entre todas. Entre todas. Okay. Sí. Serían 3 semanas. 10 de febrero. Ah, bueno, está bien. Ok, perfecto. No, sí, claro, sería seguido, pues. El 24 y luego a las 2 semanas, prácticamente. Ok. No, sí, está bien. Claro, ahí vemos. Si hay tiempo y ustedes no se sienten muy preparados y quieren extender un poco más, igual hago lo mismo. Adelanto tema nuevo. Pero después del último parcial sí no se salvan. Tienen que presentar el segundo y el tercero pegados, pues. Uh-huh. Entonces, ok. Y bueno, básicamente creo que eso es todo. ¿Alguna duda que tengan adicional antes de concluir la clase? No. No, creo que todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, entonces ya con esto concluimos y bueno, espero que les haya llegado por lo menos la información y hayan entendido. El lunes sí vamos con ya transferencia de masa, por así decirlo. ¿Ok? Esto fue básicamente una introducción a transferencia de masa y resumen de proceso de separación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos el lunes con eso. Chao, pues cuídense. Chao, profe, gracias. Gracias. Pues, Chao.